El significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 12.01. 2020 actualizado 15.12. 2022 película Almana con significado Alcanzar el cielo, de Thomas John cuenta la historia de dos héros unidos por un diagnóstico fatal. Los protagonistas se dan cuenta de que solo le quedan un día de vida. ¿A qué dedicarán este tiempo? ¿Qué valor afloran cuando las personas se dan cuenta de que no son eternas? ¿Cuál es el verdadero significado de la película Alcanzar el cielo? ¿Qué quería transmitir el director al público con su película? ¿De qué trata la película? Dos hombres que tienen visión diferente de la vida y carácter distinto. Martin Brest. El héros vive en su propio place, sin prestar atención a las reglas y normas de la sociedad. Su opuesto es Rudy Wurlitzer. El joven está acostumbrado a vivir observando la letra de la ley. ¿Qué puede haber en común entre estos personajes? Los conectó una habitación de hospital y un diagnóstico que legó como un trueno. Una enfermedad mortal no le deja ninguna posibilidad de tener una vida larga y feliz. Su tiempo es limitado. A Martin solo le queda una semana. Una conversación cesera entre los pacientes que los jóvenes deciden escapar de las paredes del hospital. Deciden dirigirse al mar, porque Rudy nunca lo ha visto. Por delante de los personajes les espera una série de aventuras impensables y peligrosas. Robot de coche, atraco a una gasolinera y a un banco, persécution de la policía y de gangsters. Martin y Rudy se ven atrapados entre dos bandos opuestos. Pero los héros consiguen una y otra vez esconderse de los perseguidores. En un lujoso hotel, unos enfermos terminal escriben lista con su deseo más preciado. Sin embargo, Martin y Rudy se dan cuenta amargamente de que la mayoría de los artículos escritos no están destinados a hacerse realidad. Pero, ¿podrán los héros llevar a cabo su plan y ver el mar por última vez? El significado de la película. Las críticas de la película Alcanzar el cielo son ambiguas. Sin embargo, muchos espectadores señalan que esta cinta le hizo reconsiderar su visión de la vida. Nada ni nadie es eterno. Nuestra vida es solo un momento. Martin y Rudy, al conocer su diagnóstico fatal, comprenderán claramente que su tiempo es limitado. Se dieron cuenta de que trabajaban muy poco? No cada uno de ellos, a pesar de sus différentes posiciones vitales, empezó a recordar su sueño. Et una tontería temer lo inévitable. Los héros se enfrentaront al hecho de que el viaje de su vida estaba llegando a su fin. No tenían desesperación, pánico, histeria. Los jóvenes pensaban cómo pasar los días que les quedaban de forma interesante. Los llenaban de acontecimientos emocionantes, querían recuperar el tiempo perdido, realizar su sueño. Al darse cuenta de que muchos de sus deseos nunca se harán realidad, Martin y Rudy decidieron arriesgarse. La película Alcanzar el cielo trata de emoción, sentimiento, sensación. Esta película trata del hecho de que en el ajetreo de la vida cotidiana no nos damos cuenta de lo rápido que se mueve nuestra vida. A menudo no prestamos atención a nuestro verdadero deseo, posponiéndolo para más tarde. Porque nos esforzamos? Porque no escuchamos a nuestro corazón y a nuestra voz interior? El significado de la película sobre la libertad y el sentido de la vida Alcanzar el cielo es que debemos vivir hoy. No es que hace plan grandioso para un futuro brillante y lejano, limitándonos en el presente. Los personajes parecen reírse de sí mismos al conocer el fatal diagnóstico. Sin embargo, incluso en una situación tan difícil, no se rinden ni se dan por vencidos. No tienen esperanza de recuperarse. Pero ni siquiera este hecho les avergonzó ni les detuvo. Decidieron pasar los días que les quedaban, al máximo, recordando su sueño más preciado. El significado del final. Una hermosa escena final. Los personajes caminan hacia el mar. Van hacia su sueño. Los jóvenes se han dado cuenta de lo principal en su vida. No es necesario recorrer el camino a una velocidad vertiginosa. Es importante parar,
mirar a tu alrededor y darte cuenta de lo que quier. Te gusta el trabajo al que va cada día? Encuentra satisfaction en las actividades que realiza? Necesita esa relación difícil en la que le va a no? El significado del final de la película, Alcanzar el cielo, est que, a pesar de las dificultades y circunstancias de la vida, nunca debes traicionar tu sueño. Nunca debes rendirte y seguir la corriente. La emotiva y conmovedora película, Alcanzar el cielo, se centra en los verdaderos deseos y prioridad de los personajes. Solo después de conocer un diagnóstico fatal, los jóvenes empiezan a apreciar el tiempo que le queda. Nuestra vida está en nuestra mano. Solo de nosotros depende cómo será. E una tontería enfadarse con el destino y la suerte. Somos los creadores de nuestra propia felicidad en las circunstancias. Admin.